Muy buenos días o buenas tardes, depende del momento en el que ustedes hagan el visionado de esta presentación. Perdón. Hoy vamos a hablar de grabar las conversaciones, mitos y leyendas. Normalmente los equipos directivos, los órganos responsables de los centros, algunas veces los profesores cuando ejercen como tutores, profesores y profesoras, se encuentran en la tesitura de que les graban una conversación en un despacho, muchas veces sin avisar. El interlocutor, un padre, una madre, les graba la conversación. Y a partir de aquí se inicia siempre un debate, se inicia una polémica sobre si la grabación es legal, si no es legal, si hay que advertirla, si no hay que advertirla y demás. Pues hoy vamos a hablar de grabar las conversaciones, mitos y leyendas. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina poco y solo se da información. Vamos con la presentación. Hay que buscar, para analizar correctamente la presentación, tres entornos, que es, dependiendo del lugar y de las personas, si se está presente en la conversación o si no se está presente en la conversación y si se difunde esta o no se difunde. Esos son los tres ejes que determinan la legalidad o no legalidad de grabar la conversación. El artículo 18.3 de la Constitución española dice que se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial las postales, las telegráficas y las telefónicas, salvo resolución en contra. Es decir, la Constitución es del año 78, los teléfonos móviles en aquella época no se conocían, pero habla de conversaciones telefónicas y telegráficas, es decir, que habla de interlocutores conectados con medios tecnológicos. Luego ya se vislumbra qué es lo que ocurre, porque en una conversación en un despacho puede haber un medio tecnológico, una grabadora, un teléfono, y el artículo 18.3 de la Constitución no da a entender que el uso tecnológico de esa telecomunicación o intercomunicación sea no legal. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo dice que quien graba una conversación ajena vulnera el artículo anterior. Ojo, quien graba una conversación ajena, es decir, quien graba una conversación en la que no es partícipe de la conversación. Dice además, en contra, quien graba una conversación mantenida con otra persona, por el simple hecho de grabar, no infringe el precepto constitucional. Es decir, que si el que graba es partícipe de la conversación, no infringe ningún precepto constitucional. La clave está, por tanto, en el sujeto que graba la conversación, si participa o no participa en la conversación. Es decir, que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional asegura las conversaciones entre particulares frente a grabaciones de terceros, pero no se infringe el derecho si quien graba está presente en la conversación. Vean lo que dice. La clave está en el sujeto que graba, que tiene que participar en la conversación. Si participa en la conversación, no está infringiendo ningún precepto. Dice, el Tribunal Supremo asegura que las grabaciones de conversaciones particulares realizadas por sus participantes no vulneran el precepto constitucional. ¿Se pueden difundir las conversaciones grabadas? El problema
no está en la grabación, si quien graba participa en la conversación. El problema está en la difusión, sea esta por el partícipe o por otra persona o por un tercero. Si se vulnera o no se vulnera un secreto, o se vulnera o no se vulnera algún aspecto de la intimidad personal. Luego el problema no está en la grabación, está en la difusión y el uso que se haga de esa difusión. ¿Cuándo es delito grabar una conversación? Como ya hemos dicho antes, cuando la persona que graba no participa en la conversación, puede incurrir en un delito grave. Se cita el artículo del Código Penal. Un delito de revelación de secretos o un delito contra la intimidad, los cuales están contemplados y comprometidos en el Código Penal español, en el artículo 197. Por tanto, y resumiendo, cuando se habla de mitos y leyendas hay que indicar: 1. Que grabar conversaciones de las que uno es partícipe no es ningún delito. Se puede anunciar la grabación, sería de buen estilo y de educación anunciar la grabación, pero no hace falta anunciarla. Si la persona que graba es partícipe de la conversación, no infringe ningún precepto legal. Ahora bien, si la persona que graba es ajena a esa conversación, micrófonos ocultos, grabadoras ocultas, en ese caso sí se estaría incurriendo en una actuación fraudulenta. Y además, perdón ustedes, tengo la voz muy tomada. Y además, si la persona que estando en la conversación revelara algún secreto o algún aspecto de la intimidad personal, pudiera ser también delito. Luego el problema no está en la grabación, está en la difusión. Muchas gracias por su atención. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina poco y solo se da información. Muchas gracias.